Abogado, matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal bajo el tomo 89, folio 35, y matriculado en el Colegio Público de Abogados de San Isidro bajo el tomo 44, folio 226, conformo junto con el doctor Manuel Abramovich y otros colaboradores el estudio jurídico Celesti Asociados. Somos un estudio previsional únicamente especializado en la defensa de los derechos de aquellos beneficiarios de rentas vitalicias previsionales según la ley argentina 24.241. Vamos a intentar en estos 15 minutos que tenemos acá saldar la mayor cantidad de consultas o dudas que nos han arrimado desde que iniciamos nuestra actividad hace más de 5 años. Una de las primeras consultas que nos hacen en todos los casos es: tengo una renta vitalicia, no estoy prácticamente recibiendo ningún tipo de aumento, estoy incluso a veces ganando una fracción del haber mínimo, ¿puedo irme de la renta? ¿Puedo volver al Estado? No, lamentablemente no. Primero porque el contrato de renta vitalicia es de por vida del afiliado. Incluso no solamente no pueden cambiar el contrato de renta vitalicia, sino tampoco pueden pasarse a otra compañía de seguros, sino que además esto vino a ratificarse por la sanción y promulgación de una ley que fue la ley 26.425, llamada ley SIPA, que es la que actualmente regula todo el sistema de jubilaciones y pensiones, que conforme a lo que estableció el artículo 5 de la citada ley, dijo que las rentas vitalicias continuarán abonándose a través de las compañías aseguradoras. Esto, según la interpretación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, le vedó la posibilidad a aquellos rentistas de incorporarse a el régimen público, cuestión que hubiera subsanado en parte los problemas que yo ahora voy a desarrollar conforme a las consultas que nos han hecho. Así las cosas no pueden ni irse de una renta vitalicia volviendo al Estado, ni cambiar de compañía aseguradora, ni tampoco obviamente solicitar que se le restituya el monto que en su momento le depositó la AFJP a los fines de que la compañía aseguradora cumpla con sus obligaciones. ¿Por qué no me aumentan? Esta es la segunda. ¿Por qué durante 10 años he cobrado una fracción? Prácticamente me han congelado el haber. Hay que dividir esto en dos aguas. En el caso de las rentas vitalicias celebradas en pesos, la falta de aumento se debe a que los aumentos en las rentas vitalicias, se llama rentabilidad, surgen básicamente, es un poco más complejo, pero lo simplifico aquí, surgen de lo que las compañías aseguradoras obtienen, como se llama rentabilidad bruta. Es decir, el dinero que oportunamente la FJP depositó y que es de su titularidad, las compañías aseguradoras están obligadas a invertirlo para mantener indemne el haber inicial, que resulta en la única obligación que tienen hoy las aseguradoras. Y estas, obviamente, inversiones son inversiones de tipo especulativa. Básicamente, la superintendencia estableció a grandes rasgos que una tercera parte se depositen en plazos fijos, una tercera parte en fondos comunes de inversión que básicamente dan el mismo interés que los plazos fijos, y una tercera parte en obra pública, lo que determina, por supuesto, que esos montos obtenidos son sensiblemente inferiores, y deben de ser así en una economía sana, a lo que es la inflación. Así las cosas. Entonces esos magros intereses o porcentajes que reciben resultan justamente de eso. En el caso de las rentas vitalicias previsionales celebradas en dólares, estos magros haberes que ustedes están recibiendo se deben a que a partir del año 2002, y conforme a lo que llamaron normas especificadoras que surgieron luego de la caída de la convertibilidad, establecieron, en el caso específico de las rentas vitalicias que se celebraban en dólares, la conversión arbitraria del valor que se pactó en esa moneda a un índice, una conversión que es 1,40 más SER, que es a valor de un peso igual 1,40 más el índice SER, que no es más que el índice de inflación reconocido por el Estado y que lógicamente tiene menos de 2 dígitos. Así surge no solamente un perjuicio en el sentido que le han disminuido el haber, porque en realidad, debiendo de cobrar su renta al valor del dólar según la cotización del tipo vendedor establecida por el Banco Nación, lo están cobrando a un valor aproximadamente casi el 50%, sino que además, por supuesto, no gozan de un aumento razonable, porque justamente se basan en la inflación que únicamente reconoce el Estado.
Contrariamente, la otra de las preguntas no sé, es por qué la gente que está en ANSES gana tanto, o sea, por qué tienen aumentos la gente que está en ANSES. La gente que está en ANSES o que es beneficiaria de ANSES tiene aumentos porque, a diferencia de lo que yo ya expliqué en relativo a las rentas vitalicias, estos beneficiarios sí tienen un aumento que se basa en 3 parámetros que han establecido una ley, que es la ley 26.417, que fue sancionada en el año 2008. Esta ley establece 3 parámetros para ajustarle la renta a los jubilados del Estado, por llamarlo de alguna manera, o jubilados de ANSES. Una es el índice general de salarios, otra es el índice de productividad y otra son las partidas presupuestarias. Obviamente la implementación de estos parámetros arroja resultados muy diferentes, que están mucho más cercanos a la inflación, un promedio en general del 25%. Para este año 2013, abril, se ha establecido ya para este primer semestre el 15%. Y bueno, eso explica las grandes diferencias entre lo que obtienen unos y obtienen otros. Otros me preguntan, ¿por qué no llego a ni siquiera cobrar el haber mínimo? Porque estoy cobrando 300 pesos. Bueno, esto surge porque el artículo 125 de la ley 24.241 garantizó la percepción del haber mínimo únicamente a aquellos beneficiarios de rentas vitalicias que tengan componente público. ¿Qué significa? Que una parte del haber que están percibiendo lo pagan ANSES. ¿Por qué una parte la pagan ANSES? Bueno, esto se da únicamente por la fecha de nacimiento de los beneficiarios, así de simple. En el caso de los beneficiarios varones, aquellos nacidos antes del año 1963, y las beneficiarias mujeres nacidas antes del año 1968. Estos beneficiarios de rentas vitalicias tienen en su haber un componente público, aunque sea mínimo, y esto, según el artículo 125, les garantiza un haber mínimo. Así de simple y arbitraria es la cuestión respecto de esto. Otra de las preguntas, ya entrando en materia de lo que se puede hacer, nos preguntan si se puede o no reclamar. ¿Y a quién le reclamo mi aumento jubilatorio? Nuevamente dividimos las aguas, tomando en cuenta que hay rentistas previsionales en dólares y en pesos que todavía están afectados. En cuanto a rentistas previsionales en pesos, por supuesto que se puede reclamar. No solo se puede reclamar, sino que se ha reclamado y han obtenido diversas sentencias obligando a la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, a cubrir esa falta de movilidad sobre bases que resumo en todos los casos. Primero, en la garantía que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sancionada o incorporada a la Carta Magna del año 1957, que establece que las jubilaciones y pensiones serán móviles. Las rentistas previsionales no son contratantes con una compañía aseguradora, sino tal lo ha dicho la justicia reiteradamente. Uno de los precedentes más importantes fue el fallo Benedetti, que justamente estableció el carácter previsional de las rentas vitalicias. Toda vez que estos rentistas son jubilados y puede enmarcárselos dentro de la clase pasiva, al igual que cualquier otro jubilado, tienen o deben de gozar entonces de este derecho a la movilidad con igualdad o en plano de igualdad que el resto de aquellos beneficiarios. ¿Qué es la movilidad? ¿Cómo se hace el aumento? Bueno, en realidad el aumento a los jubilados no es, como yo le expliqué recién, en base a la ley 26.417. Eso es una ley que estableció el Congreso. En realidad, la movilidad viene ya determinada a través de diversos fallos que ha dictado la Corte Suprema de Justicia ya del año 1957. Estableció como pauta básica que la movilidad, sobre la base de un principio que se llama sustitutivo del salario, tiene que ver justamente con que los aumentos jubilatorios tienen que tener una relación con los aumentos de los trabajadores en actividad. Esto fue sostenido por prácticamente todas las Cortes Supremas de Justicia del año 1957 y ratificado en el fallo Badaro, Eiffel y otros por la actual Corte Suprema de Justicia, y es justamente sobre la base de este fallo en que muchos jubilados y pensionados están reclamando el ajuste, desconociendo y declarando la inconstitucionalidad de la ley 26.417, toda vez que ésta reconoce parámetros que son ajenos a este principio. O sea que la movilidad
para resumirlo, es ni más ni menos que el aumento de las jubilaciones proporcionado a lo que ganan los trabajadores en actividad, el promedio de los trabajadores en actividad y no lo que particularmente ganan. ¿Hay fallos que ya lo reconocieron? Por supuesto que sí. Hay muchísimos fallos, nosotros citamos algunos. Nosotros mismos hemos tenido fallos favorables. El más importante fue el fallo Álvarez, que está ya por confirmarse en la sala tercera. El fallo Álvarez decretó la inconstitucionalidad del artículo 5º, que como yo había citado, excluyó a los rentistas previsionales de incorporarse al régimen público, toda vez que en esa misma ley, en el artículo 1 y 2, establece la igualdad de derechos expresamente entre aquellos jubilados provenientes del régimen de capitalización y aquellos provenientes del régimen de reparto, por lo que además, y toda vez que el artículo 14 bis garantiza movilidad y hay un principio de la Constitución Nacional que es el que está consagrado en el artículo 16, que garantiza el principio de igualdad ante la ley, resulta inadmisible que haya jubilados que no tengan derecho a la movilidad, como los rentistas, cuya movilidad depende de cuestiones completamente erráticas, como son las inversiones especulativas, y aquellos, como en el caso de los rentistas, de los jubilados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que sí tienen una movilidad, que sí se ajustan estimativamente, o mal que mal, se ajusta a un índice salarial. Así lo que estableció este fallo es la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 5º, porque además el artículo 5º dice que continuarán abonándose a través de las compañías aseguradoras, pero no excluye la responsabilidad de ANSES. Luego hay otros fallos que son ratificados, como el fallo de Lenquileo, que Burquian Landoni. Nosotros mismos hemos tenido dos fallos, el López C, y el fallo Belusec M, que nosotros tengo que abreviarlo por una cuestión que tiene que ver con clientes y porque son fallos que todavía están en primera instancia, más allá que el fallo de López ha quedado firme, que vinieron a ratificar no solamente el derecho a la apreciación del haber mínimo, sino a la movilidad. Le pido que accedan a la página y vean en nuestros fallos, ahí están detallados. Hay muchos otros fallos que lo han reconocido. ¿Qué reconocen estos fallos? Bueno, la obligación de ANSES de reconocerle al rentista previsional esa movilidad. ¿Desde cuándo yo puedo reclamar esa movilidad como rentista que no me han pagado desde que contraté? Del mismo momento en que es beneficiario. ¿Y qué voy a reclamar? Todos los aumentos que usted tendría que haber percibido según el índice general de salario, que es un promedio del 20%, desde que fue beneficiario. Cada aumento, como si usted hubiera estado en actividad. Y con más, por supuesto, los retroactivos, es decir, las diferencias entre lo que usted percibió y tendría que haber percibido según ese índice, en un monto total, un monto único, y con más los intereses que correspondan. En el caso de las rentas vitalicias previsionales celebradas en moneda dólar, en este caso la totalidad de la justicia de todos los fueros ha determinado que corresponde a la compañía aseguradora abonarle al rentista conforme al valor del dólar, según el tipo vendedor, el Banco Nacional de Argentina, y conforme a un fallo que han tomado todos los jueces, que es el fallo Benedetti, que le reconoce eso en base justamente al carácter previsional que tienen las rentas vitalicias, el destino que tienen las rentas vitalicias, que no es más que la supervivencia y el carácter alimentario que tienen estas, y sobre esta base es que hoy todos los jueces obligan, cuando uno promueve un juicio, a que las compañías aseguradoras redolaricen, comillas, la renta y abonen además los retroactivos de ley. ¿Cómo se puede proceder en cada caso? Resumidamente, en el caso de aquellos beneficiarios que tienen rentas vitalicias y que están ganando menos del haber mínimo, nosotros promovemos lo que se llama una acción de amparo, que es una acción rápida, expedita, y que tiene un lapso de tiempo menor. Algunos jueces la aceptan y otros no. La acción de amparo es una demanda que tiene ciertos requisitos y que se promueve ante la Administración Nacional de la Seguridad Social para que cubra la diferencia entre lo que usted percibe y por lo menos el haber mínimo. En el caso de las rentas vitalicias en dólares,
Primero se celebra una mediación previa y luego se promueve juicio contra la compañía aseguradora si no se lleva una mediación, para que redolarice la renta y pague las diferencias entre lo que percibió y lo que tendría que haber percibido valor dólar. En el caso de la movilidad se tiene que hacer un reclamo administrativo previo y luego de denegado este reclamo administrativo, así se promueve que expedita la vía y se promueve una demanda por reajustes. Les pedimos entonces, así en este pequeño resumen, que cualquier duda relativa a esto, sea que nos hagan las consultas por las vías que están en nuestro portal www.rentavitaliciaprevisional.com, o sea lleguen también a ver